No era un hombre de guerra, sino de silencio. En él habitaba esa clase de calma que rara vez emerge como una tempestad, una calma nacida de años de observar, de aguardar. Algunos podrían haberlo llamado debilidad, una aceptación pasiva de los eventos que resonaban a su alrededor con la fuerza ensordecedora de un trueno lejano. Pero no es a veces el vacío más atronador que el sonido. La traición, después de todo, suele encontrar resonancia más en los ecos de lo no dicho que en las palabras estridentes. Había una oscuridad contenida en sus ojos, una sombra que denunciaba más que las cicatrices visibles en su alma. Ahí estaba un hombre que había conocido la traición de cerca, la caricia fría de la deshonra y la indiferencia. La imagen de un rey silencioso, su trono erosionado no por la guerra, sino por la corrosión lenta del desprecio. ¿Quién es realmente el controlador en esta danza macabra? ¿El traidor o el que permanece en silencio evaluando cada pieza en el tablero, cada movimiento bajo la luz fría y calculadora de la luna? Es posible que alguna vez hayas considerado el silencio como la derrota inevitable del que no tiene más que ofrecer. Pero ¿qué tal si ese silencio es la estrategia que espera años para desenvainarse? Esta es la historia de una venganza impalpable tejida, con la paciencia de una araña en su telaraña, maestros del engaño más sugestivo y manipulador. Se decía que ella había confundido la quietud por cobardía, pero hay reyes que no rugen, sino que esperan, y luego borran las sombras que se ocultan detrás de las máscaras. Una casa, una sombra entre luces difusas, contenía un eco no de voces, sino de ausencias. Ella había sido la artífice de aquella herida oculta, pensando erróneamente que la victoria estaba ganada, tan pronto la palabra fue pronunciada. Sin embargo, hay un poder inmenso en aparentar rendirse. El mundo asume tu derrota, mientras tú preparas el terreno para lo inevitable. Así ella pensó que había ganado, pero aquel silencio era una estrategia sutil e intrincada, un jaque mate predestinado en la partida de la traición. Algunos hombres se rompen, pero otros se vuelven más afilados en la quietud del engaño. El hombre que emerge del otro lado de este abismo ya no es el mismo que una vez fue pisoteado por la indiferencia y el juicio malicioso. Ha renacido de su propio silencio con un propósito singular. Su plan es deliberado, cada acción cuidadosamente medida, un rompecabezas cuyos fragmentos caerán en su lugar inevitablemente. Si alguna vez pensaste que guardar silencio era una señal de debilidad, te desafío a reconsiderar, a veces el silencio es el arma más letal de todas. Las preguntas incómodas se alzan como sombras de una inquisición no visualizada. ¿Por qué alguien elegiría el silencio como respuesta? Tal vez porque cada palabra podría desenmascarar una verdad que es más eficaz cuando es vista, no escuchada. Las palabras, tan apasionadas como pueden ser, palidecen frente a la claridad de las acciones meditadas. Así se trama la red de lo inevitable tecida con el hilo trémulo de la paciencia. Los lugares que habitamos, esos espacios simbólicos en nuestras mentes y corazones, contienen ecos más potentes que las palabras. Y aquí, enfrentado a la traición más retumbante, se plantean las cartas sobre la mesa en un silencio cargado de previsión. Ella creyó que su silencio era su misión. Él sabe que es estrategia. El fracaso es un estado de ánimo, no una destinación. Y para aquellos que esperan pacientemente, el tiempo siempre revelará la verdad detrás de cada engaño cuidadosamente urdido. Quitar la máscara de la derrota es un arte que pocos conocen. Así pues, en esta escena, la oscuridad se entrelaza con la luz, y el eco vital de cada acción crea una sinfonía silenciosa que desvela lo escondido. Todo se recompone en su lugar a su debido tiempo. Y quizá al final entiendas que el silencio no siempre es el final del juego, sino una etapa de su evolución. En los rincones silenciosos de su mente, Eleanor ha estado hilando su red de autoafirmación. Atrás quedaron los días donde las opiniones de su familia la sometían, cada vez más consciente de lo que realmente importa. La tentación de doblegarse ante las demandas de aquellos que deberían haberla amado por encima de todo es fuerte, pero ella sabe que su valor no se mide en las cifras de su cuenta bancaria. La confrontación con su familia revela más que los celos latentes. Es un teatro donde cada palabra pronunciada revela las grietas irreparables entre ellos. La codicia con la que exigen explicaciones se desliza tratando de forzar la mano de Eleanor a compartir su bien merecido éxito. Les dicen robo, como si su arduo trabajo pudiera ser reducido a un acto delictivo.
No le resultó fácil a Eleanor mantener su compostura, especialmente mientras aquellos que alguna vez fingieron amarla con desinterés claman por un pedazo de la riqueza que asumen es ahora su derecho. Durante esas conversaciones, Eleanor permanece serena, hirviendo sus respuestas hasta quedarlas en pura verdad. Cada centavo ahorrado proviene de sacrificios personales, de noches largas, trabajando más allá de lo esperado. Su cocina, antes un lugar de sueños, un refugio donde perderse, fue testigo de sus esfuerzos incansables durante años. No entienden, piensa mientras su corazón late cada vez más fuerte. Nunca vieron las horas de pie, el dolor en mis articulaciones y el cansancio acumulado en mis hombros. Ante las acusaciones, Eleanor elige la claridad. Les cuenta su historia, el recuento de cómo cada centavo ahorrado fue un pequeño triunfo personal. La historia se despliega como un tapiz complejo que ellos nunca estuvieron dispuestos a desentrañar. Pero una verdad se hace evidente entre sus caras atónitas: la familia nunca fue el refugio seguro que una vez soñó. Sus valores, tan distintos a los de ella, arrojan una sombra sobre lo que alguna vez creyó que podría compartirse con aquellos de quienes debía confiar. Mientras los ecos de aquellos encuentros resuenan en su memoria, Eleanor entiende que este no es un fin abrupto, sino un nuevo comienzo. Ahora exiliada del círculo seguro, pero sofocante de su familia, cada detalle parece un testimonio de su nueva capacidad para reclamar su saga personal. Decide que el poder de su narrativa no estará en la riqueza material, sino en la independencia que ésta le brinda. Fuera de su entorno inmediato, en el corazón del caos aún latente, Eleanor comienza a buscar lo que realmente importa. En su búsqueda de apoyo encuentra en Robert un aliado inesperado. Este amigo olvidado emerge como un bastión de sentido común y amor genuino. A través de conversaciones que fluyen con naturalidad, donde no tiene que justificarse o defenderse, encuentra consuelo. Con Robert todo parece posible. Sus consejos resuenan en ella, imbuyéndola de un renovado sentido de dirección. En este redescubrimiento de su esencia, Eleanor se permite reconocer plenamente lo que siempre había sabido: merece ser valorada no por su dinero, sino por quien es. La independencia financiera le ofrece un camino a seguir lejos de las sombras manipuladoras de su familia. Así, Eleanor encuentra en aquellos momentos de reflexión la chispa de una nueva visión para su fortuna. Guiada por la pureza del propósito, se vuelve hacia el bien mayor, vislumbrando cómo su legado puede ir más allá del ámbito puramente material. Aquí, en este punto, su verdadera historia comienza, una historia tejida, no con hilos de oro, sino con el valor y la fuerza de su corazón. Con su nuevo sentido de dirección firmemente enraizado en su mente, Eleanor se acerca con resolución hacia un horizonte de posibilidades nunca antes concebidas. Las conversaciones con Robert habían despertado en ella una voluntad de redefinir el significado de familia y de éxito, despojándolas de todo artificio de expectativas externas y anhelos ajenos. Era una decisión que no solo la liberaba de los grilletes de la manipulación familiar, sino que también la empoderaba para esculpir una vida que resonara con su autonomía y su verdadera vocación. Sin titubeos ni remilgos, Eleanor se embarcó en un viaje estratégico para salvaguardar no solo su fortuna financiera, sino su patrimonio emocional. Estos gestos calculados, aunque legales y disciplinados, también eran profundamente emocionales, un acto de justicia hacia su ser que había permanecido demasiado tiempo en sombras. Ataviada de esta nueva armadura de propósito, Eleanor consultaba a los arquitectos del derecho con un sentido agudo de lo justo y lo razonable. No era simplemente una cuestión de guardar su dinero de las garras insaciables de sus parientes, sino de asegurarse de que sus fondos se destinaran hacia causas dignas, oportunidades que superaran en inmensidad lo que el bien inmediato podría ofrecer. Sus ojos, antes nublados por décadas de conformidad ansiosa y expectativas ajenas, comenzaron a brillar con la claridad de una visión puramente suya. Mientras su cobertura legal tomaba forma, su familia, prontamente informada de las acciones emprendidas por Eleanor para preservarse y proteger su legado, respondía con incredulidad y furia, resonando con una sensación traicionada de derecho, que nunca habían merecido. Pero esta vez, Eleanor no tambaleó ni un ápice. Cada acusación vacua y cada intento audaz de control fueron descartados con la precisión y la fría cortesía que solo la justicia bien administrada podía dispensar.
Las previas ataduras emocionales se disolvieron dejando en su lugar un camino despejado hacia su auténtica libertad. La batalla encarnizada por su autonomía legal revelaba hasta qué punto la manipulación familiar había socavado la esencia de sus vínculos, transformando lo que debía ser amor en avaricia desbordante. En el tribunal de la vida, la integridad de Eleanor fue recompensada no solo por el sistema que apenas comprendía pero ahora comenzaba a dominar, sino por el propio sentido de autosuficiencia que encontraba en la adversidad. A medida que los lazos familiares se desmoronaban bajo la falta de sostenibilidad de sus propias intenciones malsanas, Eleanor encontraba la fortaleza para mantenerse fiel a sí misma, forjando un nuevo futuro. Este enfrentamiento final abría las puertas hacia un mundo donde Eleanor ya no era una sombra, un eco silenciado de apego. Su paso era seguro, ungido por la determinación no solo de sobrevivir a la tormenta, sino de desafiarla con la gracia del entendimiento y la planificación meticulosa. A medida que la bruma comenzaba a desvanecerse, dejaba tras de sí las fútiles luchas de quienes no comprendieron su noble causa, aquellos que confundieron amor con posesión y poder con control. Finalmente, con el camino claro y el futuro en su mira, Eleanor canalizó la victoria hacia un legado que resonaría más allá del tiempo, tocando vidas donde antes solo existía la sombra de los sueños. Aquí, sobre los cimientos de todo lo que había sacrificado, se alzaba una vida guiada por intenciones elevadas, un relato tejido de amor genuino y fortaleza inquebrantable que se escribió no con palabras, sino con acciones. En esta liberación, Eleanor no solo encontró su voz, sino también su lugar en un universo que por fin parecía resonar con sus verdaderos deseos. Al redefinir su destino y su concepto de familia, Eleanor dejó atrás las huellas dejadas por la codicia, y el egoísmo encontró significado en los lazos de autenticidad que ella misma había comenzado a forjar, la piedra angular de una vida que celebraba su esencia más allá de la fortuna, culminando en una nueva era guiada por la plenitud de ser quien estaba destinada a ser. La decisión de Eleanor de finalmente enfrentarse a su familia marcó un nuevo amanecer en su lucha por el control de su propia vida. Cansada de ser tratada con desdén, la batalla por su autonomía emocional se transformó en un vigoroso acto de autoafirmación. Durante demasiado tiempo había sido reducida a una mera proveedora de soluciones financieras bajo el pretexto de amor familiar. Pero ahora la manipulación habitual que la mantuvo en un estado de sumisión se enfrentaba a un nuevo bloque de firmeza inquebrantable. Las demandas de sus familiares por una parte de sus ahorros se encontraron con un muro de resistencia que sorprendió incluso a los más audaces de sus parientes. En el epicentro de este conflicto, Eleanor emergía con una voz que no había tenido la libertad de usar antes. Este dinero es el fruto de mi trabajo y mi sacrificio, y solo yo decidiré cómo se utiliza. Un mensaje que resonaba con la intensidad de las cadenas que se rompían. La dinámica de poder cambió radicalmente, revelando las grietas en una estructura familiar mantenida intacta únicamente por la inercia del pasado. Sus familiares, acostumbrados a manejarla con facilidades emocionales, se encontraron incómodamente confrontados por una Eleanor que conocía su propio valor. Cada uno de sus intentos de manipulación se disolvía ante su resiliencia recién descubierta, mientras marcaba un camino solitario y firme hacia su futuro. El rechazo a compartir su riqueza fue más que una defensa de sus finanzas. Fue una declaración de su dignidad. Eleanor por fin veía claramente el papel que había jugado durante años, la identidad de una mujer que sacrificaba sus deseos por un bien familiar que poco la valoraba como individuo. A través de este momento transformador, su percepción de sí misma cambió drásticamente. No más la cocinera retirada vista solo como un recurso financiero, sino una mujer con un control absoluto sobre su destino. En consecuencia, las reacciones entre sus familiares fueron variadas, aunque predominaba un tinte de incredulidad ante la firmeza emocional de Eleanor. Algunos intentaban aún manipularla con la nostalgia de tiempos más simples. Otros seguían aferrados a acusaciones confusas, tratando de pintar sus acciones con el velo del egoísmo. Sin embargo, esta vez, Eleanor no se movía. Mirando el dolor en los ojos de aquellos que una vez pretendieron amarla, comprendió que su transformación se cernía como una sombra sobre sus relaciones, desmoronando una fachada cuidadosamente mantenida de unidad familiar. Esta confrontación
Lejos de ser simplemente un punto culminante emocional, actuó como catalizador para identificar y entender el verdadero valor de las conexiones humanas. Eleanor, fortalecida por el conocimiento de su camino autoelegido, comenzaba a fundir un nuevo sistema de soporte que orbitaba alrededor del respeto mutuo y la autenticidad. El pasado, con sus expectativas insostenibles, quedaba atrás, reemplazado por una red de apoyo construida con intenciones genuinas y fortalezas compartidas. A medida que la tensión en su familia alcanzaba su punto máximo, el mundo de Eleanor avanzaba hacia una claridad cuya existencia apenas había vislumbrado. Comprendía que la responsabilidad financiera venía acompañada de una autonomía más profunda, una que proporcionaba la verdadera liberación emocional. Y en este sentido renovado de autoevaluación, Eleanor halló satisfacción en su propia compañía, rediseñando su vida de acuerdo con sus propios términos. A partir de estas revelaciones, Eleanor no solo se destacaba en su rol renovado dentro de su familia, sino también como el capitán de su viaje personal. Ahora sus pasos estaban cargados de intenciones. No simplemente vivir, sino existir plenamente, era su nuevo mantra. Sus logros se convirtieron en piedras angulares del crecimiento continuo, demostrando que la independencia emocional es una herramienta poderosa cuando se usa para fortalecer el espíritu humano. Así, mientras continuaba reclamando el control, Eleanor veía que los lazos fortalecidos por el respeto y la comprensión auténtica sostenían muchas más posibilidades que aquellos vapuleados por la codicia y el deseo de posesión. En cada momento forjó un destino donde su voz ya no era un susurro, sino un grito de afirmación personal. Eleanor, por fin, tenía la vida que merecía, una marcada por la fortaleza de las decisiones propias y la gracia encontrada en cada elección hecha por ella misma. El desenlace de las tensiones acumuladas en el seno de la familia de Eleanor no dejaba lugar a dudas. La tempestad emocional, que había sido contenida demasiado tiempo, finalmente buscaba su liberación. Eleanor, una vez más subestimada por su familia, encontraba en su interior una fuerza que ni siquiera ella sabía que existía. El resentimiento, alimentado por años de desprecio y malentendidos, emergió con una intensidad que dejó atónitos a los presentes. Su estallido de ira se elevó como una marea que arrasaba con la complacencia y la arrogancia de aquellos que antes la habían desestimado. Cada palabra pronunciada por Eleanor era afilada como una daga, desenmascarando las intenciones egoístas de sus parientes, quienes ahora parecían casi diminutos ante su presencia. La furia legítima de Eleanor no era solo una manifestación de enojo, era un grito por justicia, un llamado a reevaluar el significado de los lazos familiares y lo que realmente importaba en la vida. Con cada acusación lanzada hacia su tendencia a minimizar su arduo trabajo y sus logros, sus familiares empezaron a entender la magnitud de su error. La expresión en sus rostros delataba sorpresa, y aunque quizás no lo admitirían, un atisbo de culpa. La codicia había construido un muro impermeable a la empatía y al respeto mutuo, y ahora ese muro se desmoronaba con estrépito ante sus ojos. Eleanor, armada con una nueva claridad, no se dejó encadenar nuevamente por las dinámicas tóxicas que trataban de retenerla. Este enfrentamiento no solo revelaba las fisuras irreparables en su relación con aquellos que compartían su sangre, sino también iluminaba las posibilidades que podían surgir de una desintegración tan dolorosa. Mientras la tensión empezaba a descender, Eleanor sabía que este era solo el comienzo de una batalla más grande. Entendía que proteger su futuro financiero era fundamental no solo para salvaguardar su riqueza, sino para preservar la autonomía emocional que tanto había costado conseguir. Esta nueva percepción de autosuficiencia la impulsó a abrazar su independencia con determinación renovada, marcando el camino hacia un futuro donde ella tendría el control absoluto. La voz que antes había sido silenciada por la conformidad y el miedo, ahora se alzaba con una fuerza incuestionable. Eleanor no estaba únicamente recuperando su poder, sino también reescribiendo las reglas de su mundo. Así, la sala, que antes resonaba con los gritos de una familia rota, empezaba a quedarse en silencio, al igual que los ecos de las expectativas pasadas. Eleanor había dado un paso monumental hacia la auténtica libertad. Sus decisiones ya no serían dictadas por deseos ajenos, sino guiadas por su propio entendimiento del amor, el respeto y la dignidad personal.
Los momentos de tensión inmediata a menudo traen consigo una claridad brutal, y para Eleanor este colapso familiar era una catarsis necesaria. Las relaciones basadas en la manipulación y el interés estaban destinadas a desmoronarse, dejando espacio para que las conexiones genuinas florecieran. Su cercanía con Robert, la primera chispa de una nueva red de apoyo, se volvía indispensable. En él, Eleanor encontraba un aliado inusual, alguien que no solo comprendía las complejidades de su situación, sino que también ofrecía una visión más gratificante de lo que verdaderamente significaba compartir la vida con otra persona. Eleanor ahora entendía que el verdadero poder no residía en los bienes materiales que había acumulado, sino en su habilidad para cultivar relaciones auténticas y duraderas. La fortuna que poseía no determinaba su valor ni definía quién era. En cambio, sus acciones y la forma en que elegía utilizar sus recursos serían el verdadero testamento de su vida. Era tiempo de reiniciar, de dejar atrás paradigmas caducos y abrazar un futuro construido sobre las bases sólidas de la autoestima y la autonomía. La voz de Eleanor, libre al fin de las ataduras del pasado, resonaba en el umbral de lo desconocido. Cada paso hacia adelante sería guiado por esa voz interior, una reafirmación constante de que la vida que tanto había soñado al fin estaba a su alcance. Eleanor había encontrado su lugar, y en esa realización hallaba la verdadera claridad. La historia de Eleanor es una de esas raras narrativas donde el dolor se transforma en poder y la traición familiar en una oportunidad para redefinir el concepto de comunidad y apoyo. Con el espejo roto de las relaciones familiares, revelando su naturaleza verdaderamente volátil, Eleanor encuentra un nuevo sentido de claridad. Mientras se prepara para enfrentar lo que ahora se ve como un destino inevitable, su encuentro con Robert no solo consolida su resolución, sino que también proporciona la chispa necesaria para encender un fuego de renovación en su vida. Aquí, en el umbral de un nuevo comienzo, Eleanor se encuentra recorriendo un camino que la aleja del caos y la lleva hacia la paz interior. La conexión con Robert, un hombre cuya serenidad y comprensión ofrecen a Eleanor un refugio de la tormenta emocional de su familia, amplifica su perspectiva de lo que verdaderamente importa en la vida. Es entonces cuando la certeza comienza a asentarse en su ser. El valor no está en lo tangible, sino en la calidad de las relaciones que elegimos cultivar. La intrincada danza de la vida retoma su ritmo, y Eleanor comienza a entender que su verdadero desafío no es solo protegerse de los ataques legales o manipulaciones familiares, sino también aprender a forjar un nuevo camino en su viaje personal. Un camino que realmente valore y respete sus experiencias al construir desde los cimientos de honestidad y autenticidad. A través de las conversaciones con Robert, Eleanor vislumbra la magnitud de la independencia y cómo en su búsqueda de justicia emocional debe tener cuidado con los caminos oscuros de la venganza. Cuando Eleanor toma medidas para proteger sus intereses, se encuentra con un mundo de legalidades que pueden ser tan traicioneras como un campo minado emocional. Consultar con un abogado no es solo una formalidad, sino una declaración de independencia. Aquí aprende que el poder de la ley puede usarse como escudo contra quienes desean drenarla emocionalmente. Y así, con cada documento y firma, Eleanor no solo asegura su futuro financiero, sino que también reivindica su espacio personal en un mundo que alguna vez buscó minimizarla. El camino hacia la protección no es una línea recta, sino una serie de movimientos estratégicos cuidadosamente planeados. En un mundo donde las acciones pueden ser malinterpretadas y tergiversadas, Eleanor encuentra en la estrategia legal un aliado. Los documentos que preparar y los contratos que firmar se convierten en sus nuevos aliados, cartas de navegación en un mar inestable. Bajo la guía segura de un representante legal, Eleanor comienza a delinear un camino que asegura que su fortuna y sobre todo su paz permanezcan intactas. Irónicamente, mientras solidifica su plan de protección, la guerra emocional en el seno de su familia alcanza picos aún más altos. Las reacciones agudas de Patricia y otros familiares no son más que espasmos de la codicia eclipsada por la frustración. Eleanor ve las cartas de venganza que planean jugar con demandas falsas que intentan un asalto furtivo a su autonomía. Pero, armada con el nuevo conocimiento que adquirió de Robert y su asesor legal, Eleanor está lista para confrontar estas tácticas con firmeza inflexible.
El choque final en el terreno legal trasciende el ámbito de lo personal. Es un relato de independencia. Aquí Eleanor ya no es solo una figura en la periferia, sino la fuerza central en control de su destino. La legalidad es un espectador que destapa quién realmente manipula y quién actúa desde la verdad. Eleanor emerge no solo como una mujer con recursos, sino como un ícono de lucha donde el poder financiero se alinea con un propósito más significativo. El desenlace de esta epopeya marca el principio de una nueva era para Eleanor, liberada de las cadenas que alguna vez la ataron a expectativas familiares asfixiantes. La inevitabilidad de un futuro dictado por sus propias elecciones se convierte en su realidad mientras redefine activamente lo que significa realmente vivir libre. Con Robert a su lado y nuevas oportunidades desplegándose ante ella, Eleanor camina resuelta hacia un horizonte donde cada paso está iluminado por una claridad recién encontrada y un propósito más profundo. En esta transformación se cimienta la narrativa de la verdadera valentía personal, aquella donde superar los desafíos no solo encamina a uno a la liberación, sino también a la auténtica autoría de su propia historia. Eleanor, libre ya del tumulto emocional y financiero que la había envuelto, empieza a redescubrirse en un horizonte que brilla con nuevas promesas. A través de un lento pero deliberado proceso de introspección, toma la decisión de invertir en aquellas conexiones humanas que trascienden lo superficial, decidiendo sabiamente cuáles energías vale la pena mantener cerca. Robert, quien había sido un faro durante los días de incertidumbre, la impulsa a encontrar significado en relaciones basadas en la confianza genuina y el respeto mutuo. Con cada conversación que tiene con Robert, Eleanor reafirma el valor de forjar su propio camino alejado de las sombras de personas que solo la ven como un medio para sus propios fines. Estas charlas le permiten a Eleanor llegar a comprender que su independencia financiera no solo es un recurso personal, sino una herramienta de empoderamiento que puede utilizar para impactar positivamente a aquellos que realmente importan. Es en este proceso de autoevaluación donde Eleanor se enfrenta a verdades incómodas. Comienza a ver que su familia, a menudo bajo la fachada de afecto, solo buscaba acceso a su fortuna. Esta revelación, aunque dolorosa, galvaniza su resolución de utilizar su dinero para propósitos significativos. La impulsividad de sus parientes choca directamente con su deseo de establecer un legado que resuene más allá de lo material. Eleanor se sumerge entonces en un viaje que redefine su comprensión de la libertad. Ya no es simplemente tener control sobre sus finanzas, sino sobre todas las decisiones que dictan su vida. Cada elección que hace ahora está impregnada de un sentido renovado de autonomía. Este despertar le permite liberar gradualmente las ataduras invisibles que habían dictado gran parte de su existencia. Mientras su confianza se fortalece, sus acciones reflejan una mujer que por fin se reconoce a sí misma en el espejo sin las distorsiones de expectativas ajenas. En su búsqueda por hacer que su fortuna tenga un impacto duradero, Eleanor recurre a causas que resuenan con sus valores personales. Se imagina a sí misma marcando una diferencia significativa, no solo a través de herencias monetarias, sino mediante oportunidades tangibles para aquellos menos afortunados. Ella contempla crear un fondo de becas que pueda alterar el curso de futuras generaciones, brindando acceso a una educación que empodera y enriquece vidas. Al nutrir este sentido de propósito, Eleanor se fortalece emocionalmente. Cada paso que da hacia este nuevo comienzo la llena de energía y determinación. Ya no se trata de venganza o de probar un punto. Ahora su enfoque está en la evolución personal y en la diseminación de un mensaje de esperanza y valentía. Mientras Eleanor sigue su camino, emerge como una figura de inspiración para otros, atrapados en dinámicas venenosas. Su historia se convierte en un testamento de que la adversidad puede ser transformada en una fuerza de cambio positivo. A lo largo de este viaje, sus compromisos financieros se alinean más estrechamente con una ética que enfatiza el bienestar colectivo sobre las gratificaciones temporales de riqueza sin alma. A medida que observa los frutos de sus decisiones florecer a su alrededor, Eleanor entiende que su verdadero legado no reside únicamente en las cantidades numéricas que compone su cuenta bancaria, sino en las oportunidades que crea para Serates o Suskira, otros. Su capacidad de alimentar nuevas esperanzas en el corazón de los jóvenes, en su comunidad, simboliza un capítulo
que no está solo escrito por la venganza, sino por la redención y la generosidad. Armada con esta nueva perspectiva, Eleanor se siente cada vez más satisfecha con las nuevas amistades que ha cultivado, personas atraídas por la autenticidad y la empatía que emana. Robert deja de ser solo un confidente y se convierte en un socio en cada aspecto significativo de su vida. Juntos representan el poder de la conexión auténtica, la que ofrece consuelo y claridad incluso en los momentos más oscuros. Eleanor, sentada una tarde en el porche de su casa con cielo despejado y sentimientos en calma, reflexiona sobre todo lo que ha superado. Con una sonrisa de satisfacción tranquila, asiente ante la realización de que vivir libre no es únicamente un estado de independencia financiera, es un estado del ser en el que uno es autor de su propia historia y arquitecto de su propio destino. Esta aceptación la impulsa a seguir marcando la diferencia de una manera que inspira y empodera a otros para que también busquen lo que realmente importa en sus vidas. Cuando Eleanor se siente más fuerte que nunca, un nuevo giro en su vida amenaza con desafiar su recientemente adquirida estabilidad. A pesar de haber establecido mecanismos de protección legal con su abogado, el perfume acre de la intriga familiar vuelve a colarse por las rendijas de su existencia apaciguada. Patricia, la sobrina más perspicaz y decidida, inicia una maniobra desesperada para recuperar el control que siente se le escapó. Armado con un convencimiento casi fanático de que Eleanor está siendo manipulada, Patricia decide involucrar a las autoridades. ¿Eres tú quien gobierna tu destino o son las sombras de la desconfianza y el resentimiento las que dictan los giros de tu vida? La primera llamada de Patricia a la policía desata una cadena de eventos que Eleanor nunca imaginó vivir, revelando las grietas legales y emocionales que su fortuna ha causado. Al recibir la notificación sobre una posible tutela forzada, Eleanor percibe la amarga ironía de estar nuevamente en el centro de una tormenta familiar, aunque esta vez armada con el temple adquirido en sus batallas recientes. Su abogado, un formidable defensor del poder personal, prepara un camino robusto para enfrentarse al asedio legal. La pregunta que persiste en el aire es si este conflicto será el último sobresalto o si representa tan solo otro capítulo en la saga de una lucha intergeneracional por poder y control. El enfrentamiento con la ley se convierte de inmediato en un campo minado de interrogantes y afirmaciones. Los argumentos de Patricia son presentados con toda la gravedad que la situación merita, aunque su voz tiembla con la aguda esperanza de recuperar de algún modo el control sobre el legado de Eleanor. Sin embargo, el caso de Eleanor está armado no solo con hechos y documentos legales, sino también con la fuerza infrangible de sus decisiones autónomas. La legalidad y la moralidad bailan una danza conflictiva. La familia, tantas veces desdibujada por su propia rapacidad, observa desde las sombras esperando el desenlace. Para la corte, la imagen de Eleanor se erige no como la de una anciana desvalida en peligro de ser manipulada, sino como la de una figura resuelta a gozar de la esencia misma de su autonomía. Cada declaración, cada palabra pronunciada en su defensa, resuena con la resonante certidumbre de alguien que ha reclamado su vida de las manos de los demás, con esfuerzo y convicción. ¿Te mantendrías inquebrantable frente a quienes buscan definir tu realidad según sus propios intereses? Al resolverse el conflicto legal, la victoriosa proclamación de Eleanor no podría ser más clara. Su vida, tanto legal como espiritualmente, permanece fuera de las garras codiciosas de aquellos que no pueden ver más allá de su fortuna. A medida que los ecos del juicio resuenan en los corredores del tribunal, Eleanor confirma no solo su estatus como dueña de su destino, sino también su compromiso con la integridad de sus decisiones. Patricia, devastada por la derrota y la imposibilidad de revertir las decisiones de Eleanor, se enfrenta a nuevos desentendimientos internos. La familia, tal como solía ser, ya no puede revestirse del manto de la colectividad segura que una vez pretendió tener. Sin embargo, en los corazones rotos y desilusionados de los demás, hay un extraño sosiego, quizá el reconocimiento tácito de que Eleanor ha ganado no solo la batalla, sino la guerra por su identidad y determinación. Eleanor, por su parte, sale del caos legal con una renovada sensación de empoderamiento. No solo ha presentado un caso impenetrable, sino que le ha mostrado al mundo, y a ella misma, que los lazos sanguíneos no siempre facilitan las conexiones más auténticas. La ausencia de control familiar sobre su vida
se convierte en una especie de liberación que catapulta su deseo de vivir plenamente según su propio diseño. La confrontación que amenazó con destruir lo que ella tan cuidadosamente había construido ahora se disuelve en el turbio trasfondo de las luchas familiares. Mientras tanto, Eleanor se concentra en lo que verdaderamente importa, asegurándose de que cada decisión que tome en el futuro refuerce la visión de una existencia moldeada por sus propios valores. La jornada de Eleanor, marcada por esta intensa serie de eventos legales, se convierte en un testamento al poder del espíritu humano para sobrevivir y florecer, sin importar los desafíos que se crucen en su camino. A ojos extraños, su victoria personal podría parecer una simple salvaguarda de riqueza, pero para Eleanor es el triunfo sobre las limitaciones impuestas por una sociedad que se olvida demasiado rápido de la valentía silenciosa, la resiliencia y el poder del cambio auténtico. El juicio había llegado a su fin, pero los ecos de la contienda aún resonaban en las mentes y corazones de los involucrados. La sala de audiencias había sido un escenario donde no solo se juzgaba a Eleanor, sino que también se levantaban las sombras de las verdaderas manipulaciones que habían envenenado sus lazos familiares. Patricia, en su desesperación por revertir las decisiones de Eleanor, había involucrado a la policía, alegando que Eleanor estaba siendo manipulada por aquellos que según ella querían apoderarse de su fortuna. La estrategia de Patricia era peligrosa y al mismo tiempo reveladora. Exponía su temor y su falta de control no solo sobre la fortuna de Eleanor, sino también sobre sus propias emociones. Por otro lado, Eleanor había llegado preparada no solo con pruebas de su autonomía, sino con el respaldo emocional y legal que había construido meticulosamente. La confrontación legal que se desató fue una clara representación de la fuerza y el determinismo humano frente a las tempestades emocionales y racionales que desafían el sentido mismo del afecto familiar. Eleanor permaneció imperturbable mientras se sucedían las acusaciones, desnudando con argumentos sólidos las falacias que su familia había tejido. Cada documento, declaración y testimonio que presentó era un ladrillo en el muro que construía alrededor de su integridad personal. Ella demostró más allá de toda duda razonable que las verdaderas manipulaciones vinieron de quienes la rodearon, buscando solo su propio beneficio, dejando entrever un hilo de codicia que jamás imaginó corría tan profundo. Enfrentarse a una figura como Patricia tan embebida en su propia imagen de control requería más que simple resolución. Eleanor supo manejar la situación con una precisión que trascendía el mero deseo de justicia. Era una necesidad de verdad y reencuentro consigo misma. Cada palabra que pronunciaba hacía evidente que las decisiones y pasos que emprendió eran impulsados por la búsqueda de una autonomía legítima, uno que no podría ser socavado por acusaciones infundadas. El sistema legal, a pesar de sus limitaciones, actuó como un catalizador que desnudó las verdaderas intenciones de los actores involucrados. Era un teatro de realidad donde los roles de víctima y verdugo a menudo se invertían, y Eleanor salió del escenario con una claridad revitalizadora sobre quién era y quién debía ser. No se trataba solamente de proteger su fortuna, era sobre defender la esencia de su libertad para ser más de lo que la gente a su alrededor imaginaba. En medio de este tumulto, encontrar el equilibrio fue su verdadera victoria. Eleanor, al aclararse la verdad, no solo reafirmó su posición, sino que también arrojó luz sobre las distorsiones familiares que buscaban perpetuarse. La manipulación emocional, aquella sórdida danza de promesas incumplidas y expectativas desmedidas, quedaba patente y desnuda ante sus propios ojos y los de cualquier testigo que tuviera la audacia de mirar más allá del juicio. A medida que los días pasaban y las aguas del conflicto comenzaban a calmarse, Eleanor sintió una paz gradual invadiendo su ser. La liberación de las expectativas impuestas no solo significó la recuperación de su independencia, sino también la revitalización de sus sueños y esperanzas que habían estado sepultadas bajo el peso de las demandas ajenas. Había emergido de la confrontación legal, convertida en una figura de empoderamiento no solo para mujeres en situaciones similares, sino para cualquiera que luchara por su propia voz. Como última estocada en una guerra de voluntades, Eleanor miró a Patricia y con una serenidad que solo los verdaderamente libres pueden poseer, le ofreció un acercamiento final, no de reconciliación, sino de comprensión, una oferta tácita de que al reconocer sus propias falencias,
cada uno podría caminar un sendero diferente, liberado de viejas ataduras. La familia, como la había conocido alguna vez, ya no existía, pero en lugar de devastación, había espacio para la creación de nuevas alianzas y reforzar la determinación individual. La visión clara de Eleanor había emergido de las sombras de una confianza maltrecha y relaciones corroídas. Con el control firme sobre su fortuna, se dispuso a moldear su legado con una determinación que desafiaba las expectativas reducidas de su familia. Sin embargo, en ese mismo acto de definición personal, empezó a florecer un sendero que iluminaba no solo su destino, sino el de muchos otros. Eleanor contemplaba su decisión con una certeza renovada, sabiendo que al invertir en la educación de miles de niños, estaba creando una corriente de oportunidades destinadas a inspirar y transformar vidas de maneras que pocos de sus familiares podrían jamás comprender. Su fortuna ya no era solo un resguardo para su futuro, sino una poderosa herramienta de cambio en manos de quienes más la necesitaban. La idea de financiar una fundación educativa más que una simple transacción financiera era una declaración. Su vida significaría algo mucho más grande que cualquier capricho egoísta o disputa familiar. Eleanor siempre había creído que la educación era la llave maestra que podía abrir puertas cerradas, y tras comprobar la manipulación destructiva en su círculo íntimo, siempre motivada por la codicia ignorante, estaba más convencida que nunca de que invertir en el conocimiento era la única manera de cambiar verdaderamente el mundo. Sabía que su familia jamás compartiría esta visión atrapada como estaba en un ciclo interminable de conflictos internos, pero eso importaba poco ahora. Esa discordia provenía de almas cautivas del pasado, mientras que Eleanor estaba mirando fijamente al futuro. Arrastrados por el impacto de sus decisiones monetarias, los familiares intentaron organizarse para deshacer sus generosas contribuciones, presentando demandas destinadas a impugnar sus decisiones. Sin embargo, Eleanor había aprendido a lo largo de su dura experiencia. Su determinación férrea la había llevado a tejer una red legal, a prueba de fallos, que protegía su legado con una precisión incuestionable. Aquellos que antes calculaban sus pasos con tácticas de presiones y demandas vacías, se encontraron enfrentando un muro impenetrable edificado por cartas notariales y la pericia de un equipo de asesores legales insobornables. Fuera de estas murallas el mundo continuaba girando, y con él el impacto de las acciones de Eleanor comenzaba a resonar. Con cada beca entregada, cada aula reinventada y cada libro abierto, su espíritu se extendía más allá de lo imaginable. Estos eran los primeros destellos de un legado formado no por las versiones pequeñas y rencorosas que su familia pretendía esgrimir en reuniones llenas de veneno, sino por actos de altruismo que trascendían la visión limitada tan común. Entre quienes alguna vez compartieron su mesa. En el fondo, Eleanor comprendía que el verdadero poder no residía en el simple amasar riqueza, sino en el arte de saber cómo desplegarla. Los gritos distantes de su familia reverberaron a lo lejos, eco de la impotencia mezclada con la rabia por una fortuna que percibían como pérdida. Pero ellos no conocían el tipo de riqueza que Eleanor había perseguido toda su vida, un tesoro intangible, hecho de un propósito significativo, que ahora entendía como un acto de amor hacia sí misma y hacia los demás. Las confrontaciones sobre derechos ostentosos y absurdos reclamos familiares se disiparon dejando espacio para que un nuevo paisaje se desplegara ante Eleanor. Finalmente, liberada de los grilletes de las expectativas fijadas por los demás, Eleanor respiraba una libertad conquistada. La vida que alguna vez había sido un guión de expectativas familiares no cumplidas, ahora se transformaba en un camino moldeado por sus propias elecciones conscientes. Este nuevo destino no solo redefinía lo que significaba ser Eleanor, sino que también ofrecía un modelo vivo para quienes a su alrededor deseaban escapar de las cadenas de las dinámicas familiares tóxicas. Mientras el peso de las antiguas obligaciones se desvanecía, Eleanor sentía un sentido profundo de paz. Había cumplido su promesa no solo consigo misma, sino con aquellos que de una forma u otra podrían encontrar inspiración en su viaje. Ella había creado más que un legado. Había fundado una posibilidad de cambio, un faro del potencial humano, sin explotar, que encontraba su expresión máxima en el acto de dar a otros la oportunidad de descubrir su propia grandeza.
La decisión de Eleanor tenía un propósito mucho más grande que el simple capricho de proteger su fortuna. Era un acto de justicia personal y social. Al haber vivido toda su vida subestimada, decidió que su última palabra no sería solo un acto de rechazo hacia su familia codiciosa, sino una declaración de valor y legado. La monumental donación que realizó dirigida a una fundación educativa que apoyaría a niños desfavorecidos, resonó como un eco profundo de cambio, un contrapunto a las restricciones que había soportado bajo las expectativas familiares. Sus familiares, habiendo visto sus esperanzas de lucrativas expectativas desvanecerse, se sumieron en un frenesí de ira y desesperación. Para ellos la vida se había convertido en un tribunal donde el único objetivo era desafiar la legalidad de su decisión. Buscaban desesperadamente algunas formas de revertir lo irreversible. Sin embargo, Eleanor, con una precisión quirúrgica y apoyada por un equipo legal formidable, había asegurado que cada documento, cada cláusula, cada detalle fuera impenetrable. Su voluntad en todos los sentidos era inquebrantable. En esta batalla legal, sus familiares se encontraron enfrentando no solo a Eleanor, sino también a la justicia implacable que ella había invocado. Era un tótem de su nueva identidad de una mujer que había transformado años de silencioso sacrificio en un legado que desafiaba los valores superficiales de quienes la rodeaban. La indignación de sus parientes tejía un drama de frustración y envidia, que en última instancia era un reflejo de sus propias limitaciones y cortedades de visión. Para Eleanor, la batalla judicial y emocional era una manifestación externa de una ruptura ya consumada internamente. La verdadera victoria no era solo el triunfo legal que aseguraba la irreversibilidad de su donación, sino el reconocimiento y aplauso silencioso de una comunidad que vio en su acción una chispa de empoderamiento. La fundación, alimentada por su generosidad, prometía cambiar vidas, construir futuros, brindar oportunidades a aquellos que nunca las habían visto antes. En sus corazones, Eleanor no era simplemente una benefactora, sino un faro de luz en medio de la oscuridad. Mientras sus familiares se devanaban los sesos intentando revertir su acción, Eleanor observaba el despliegue de sus esfuerzos con una calma impasible. Cada argumento, cada intento desesperado, era otro ladrillo en el muro que los separaría para siempre. La distancia entre su nueva realidad y las disputas mezquinas se expandía, creando una brecha insalvable cimentada en los valores fundamentales que los separaban. La rabia de su familia, aunque intensa, se fue desvaneciendo lentamente ante el implacable avance de la burocracia legal que Eleanor había anticipado con tanta meticulosidad. No había puntos débiles, no había espacio para maniobras legales furtivas. La estructura diseñada para proteger su voluntad era ahora el baluarte inquebrantable que seguía defendiendo su elección. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, Eleanor presenció cómo su legado comenzaba a florecer. Las historias de los niños beneficiados por su generosidad trazaban un tapiz de esperanza y redención. Cada beca otorgada era un ladrillo en el puente que construía un mundo mejor, una pieza del rompecabezas humanitario que Eleanor nunca estuvo destinada a completar, pero que sin embargo había comenzado. En este nuevo capítulo de su vida, Eleanor no solo había encontrado su voz, sino que había sintonizado una sinfonía de cambios que resonaba mucho más allá de su círculo inmediato. No era simplemente una venganza fría e impersonal, era la culminación de años de ser vista como invisible, una declaración poderosa de que el verdadero cambio comienza con una decisión inquebrantable. Eleanor al final no necesitó ver las caras derrotadas de su familia para saborear esta victoria. Ellos seguirían luchando contra los molinos de viento de su avaricia, mientras ella, liberada y en paz, continuaba avanzando hacia un destino tejido con hilos de propósito y auténtico significado. La libertad que ahora experimentaba era un testimonio inquebrantable de que había rendido cuentas con su pasado, guardando en el fondo de su ser la auténtica satisfacción de haber cambiado no solo su propio destino, sino también el de aquellos jóvenes que nunca olvidarán la mano amiga que Eleanor fue para ellos. Eleanor había llegado a un momento en el que cada pulgada de su ser resonaba con la libertad recién conquistada. Atrás quedaron los días de vacilaciones y autoanulaciones de intentar adaptarse a moldes familiares que nunca encajaron.
En el pasado su existencia había sido dictada por las expectativas ajenas, pero ahora se encontraba en una danza de autenticidad y satisfacción personal que la envolvía como un cálido manto. La conexión con Robert se había cimentado en algo mucho más profundo que un simple apoyo ocasional. En él encontró un compañero inesperado, una mente afín que comprendía los abismos de la traición familiar y la euforia de la emancipación personal. Así, sus conversaciones se convirtieron en un intercambio de visiones sobre el futuro, una colaboración donde sus sueños individuales se entretejían formando un tapiz vibrante de posibilidades. Robert le mostró que la verdadera conexión no se basa en la utilidad o la conveniencia, sino en el entendimiento compartido de las aspiraciones más profundas, en la compasión mutua por los momentos de flaqueza y en la celebración de los triunfos personales. Juntos comenzaron a imaginar un porvenir, no dictado por expectativas heredadas, sino por la elección consciente del propósito y el gozo de la vida cotidiana. Lejos de la sombra visceral de su familia, Eleanor comenzó a trazar caminos que nunca antes se había permitido explorar. La cocina, que en cierta forma había sido su refugio y prisión durante años, se transformó en un lienzo para su creatividad. En vez de ser una simple obligación, se convirtió en una expresión de amor y gratitud hacia sí misma y hacia aquellos que realmente importaban. Ahora preparaba cenas que rebosaban colores y sabores, una celebración de las experiencias nuevas y de los recuerdos compartidos con aquellos que de verdad importaban. Con cada platillo servido reafirmaba su derecho de disfrutar y saborear la vida sin ataduras. Pero su renovación no se limitó a su entorno inmediato. Eleanor comenzó a buscar nuevas experiencias, a retomar habilidades olvidadas y a abrazar pasiones que había dejado de lado hace mucho. Se inscribió en clases de pintura, un antiguo deseo que había ocultado bajo el peso de las responsabilidades y expectativas ajenas. Y en cada pincelada, Eleanor se permitía reinventarse sin miedo al juicio o al fracaso. Estas actividades se convirtieron en una forma de explorar y expresar su nueva identidad, una donde las limitaciones se desvanecían bajo la luz de su determinación renovada. Al mismo tiempo, Eleanor no ignoró el vacío que una vez había sido su familia. En lugar de dolor, ahora sentía una especie de liberación. La ausencia de sus voces críticas y demandas interminables dejó espacio suficiente para que crecieran otros lazos más auténticos y enriquecedores. Con nuevas amistades formadas en sus diversas actividades, Eleanor encontró algo más cercano al concepto de familia que cualquier declaración de parentesco había proporcionado. No era una familia de sangre, sino una elegida, donde el respeto y la aceptación mutua cimentaban los vínculos. Y a medida que su vida tomaba un rumbo claramente guiado por sus deseos y elecciones, comenzó también a crear una comunidad de apoyo y crecimiento personal. Compartía sus experiencias con otras mujeres en reuniones, contando su viaje no solo como una historia personal, sino como un testamento del poder de la voluntad y la autonomía. Eleanor se convirtió en un faro para aquellas que permanecían atrapadas en situaciones emocionales similares a las que ella alguna vez enfrentó. En su transformación, otras encontraron esperanza y coraje, un recordatorio viviente de que la vida no necesita ser un cúmulo de deberes y sacrificios sin fin. Finalmente, Eleanor había llegado al lugar que siempre buscó, aunque nunca lo supo mientras estaba atrapada en el ciclo de las expectativas ajenas. Era un lugar donde la independencia personal y la conexión genuina coexistían en armonía, un espacio que le permitía ser completamente ella misma. Y mientras se tomaba un momento para mirar hacia atrás, Eleanor comprendió que este viaje no había sido solo un cambio de circunstancias exteriores, sino una revolución interna, un despertar hacia un significado más profundo y una vida verdaderamente propia. A medida que Eleanor y Abigail se redescubren el vacío que alguna vez llenaba la vida de Eleanor con ilusiones de aceptación, se ve reemplazado por una comprensión genuina. Tal como un río encuentra su curso tras un desvío abrupto, Eleanor observa cómo esta nueva conexión redefine lo que para ella significa realmente familia. La unión con Abigail no se basa en una historia compartida de códigos de ADN, sino en la edificación mutua de confianza y respeto. Este renacimiento de la relación es un refugio acogedor, proveyendo el tipo de calidez que Eleanor anhelaba en sus momentos más oscuros. Surge entonces una reconstrucción.
Aquella Eleanor que una vez fue moldeada por las expectativas ajenas ahora, es una manifestación vibrante de su propia determinación. En los ojos de Abigail, Eleanor puede percibir un reflejo que no distorsiona, que acepta las pasiones y vulnerabilidades sin juicio alguno. Esta relación representa una elección activa de reciprocidad, una que se construye sobre los pilares del respeto y la comprensión compartida. A través de conversaciones largas, los recuerdos enterrados emergen como piezas de un rompecabezas finalmente encontrando su lugar. En cada reencuentro, Eleanor ve cómo los escombros de su antiguo mundo se transforman en fragmentos de un nuevo tejido emocional. En este nuevo tejido no hay lugar para las sombras de la avaricia y el juicio que antaño ensombrecían su vida familiar. Ahora solo queda un espacio iluminado por la honestidad y la valoración auténtica. Eleanor comienza a entender que la verdadera familia es un concepto más amplio que las convenciones. No es un sitio de obligaciones no deseadas ni de sacrificios eternos. Es un santuario elegido donde las voces son escuchadas y los lazos son fortalecidos no por imposiciones, sino por decisiones conscientes y significativas. La relación con Abigail propicia un reencuentro no solo con el significado de familia, sino también con su propio ser, fomentando un crecimiento personal que trasciende malentendidos previos. Mientras ambas mujeres sostienen historias teñidas de errores y reconciliaciones, aprenden a construir puentes hacia un futuro más prometedor. Abigail, al igual que Eleanor, es un testamento viviente del poder transformador de reconocerse mutuamente, de empoderarse una a otra en un camino que trasciende los legados dolorosos que alguna vez arrastraron. Comparan sus cicatrices no como símbolos de debilidad, sino como medallas de supervivencia y resiliencia. Así Eleanor se encuentra asumiendo un nuevo rol, uno que lleva el legado del renacimiento personal hacia el exterior. Lo que comenzó como una confrontación interna se convierte en un faro de esperanza para otras mujeres. Las historias compartidas bajo su alero no solo danzaban con el eco de sus propios logros, sino que también incitan a quienes la rodean a cuestionar la naturaleza de sus propias ataduras familiares y emocionales. Eleanor redefine cada aspecto de su vida nutrida por el amor y la confianza, permitiendo que la autenticidad se convierta en el hilo conductor de esta nueva etapa. En últimas, la relación con Abigail se convierte en un pacto de humanidad, un acuerdo tácito en el que ambas acuerdan abrazar las imperfecciones como recordatorio de que la perfección no es el objetivo, sino la aceptación y el respeto. Dentro de este espacio, renuevan sus promesas de apoyar y sostener, no por obligación, sino por la realización colectiva de que juntas son más fuertes, más completas. En este nuevo marco, Eleanor finalmente comprende que el significado de familia está hecho de los momentos de solidaridad y propósito compartido. Con Abigail a su lado, Eleanor se asegura de no olvidar nunca el camino recorrido ni la fortaleza adquirida. Se cierra un capítulo y se abre uno nuevo donde el espectro de amor queda plasmado en los colores brillantes de un futuro lleno de posibilidades. Después de haber emergido de la tormenta emocional que fue su enfrentamiento familiar, Eleanor se encuentra en un nuevo amanecer de su vida, sin las pesadas cargas del pasado. Su transformación, lejos de ser un viaje solitario, se convierte en una fuente de energía renovada. Es en este tramo de su camino donde decide que su historia no puede permanecer en silencio, encapsulada solo en su propia experiencia. Es una narrativa que debe ser compartida no por vanidad, sino como un faro para aquellos atrapados en la misma oscuridad de la que ella consiguió salir. A través de un libro cuidadosamente elaborado y conferencias apasionadas, Eleanor se erige como símbolo de liberación. Pero no se trata solo de contar su historia, se trata de inspirar a otras mujeres a encontrar su voz. Aquellas mujeres que han vivido bajo la sombra de relaciones familiares tóxicas y destructivas, ahora tienen una oportunidad para respirar profundamente y absorber la posibilidad de una vida distinta. Eleanor les muestra que es posible priorizar sus propias necesidades sin culpa, que es un acto de valentía tomar el control de sus propias vidas. En estas reuniones, las mujeres que asisten se sienten vistas y comprendidas. Con cada palabra, Eleanor toca almas que habían sido silenciadas por años de sacrificio malinterpretado, relaciones unilaterales y sacrificios que jamás debieron ser pedidos. Ella extiende una invitación a reinterpretar sus propias historias, a escribir nuevos capítulos
donde ellas son las protagonistas de sus vidas. Un movimiento de empoderamiento comienza a gestarse silenciosamente en los corazones de muchas, reformulando sus narrativas personales para incluir la dignidad y el amor propio como pilares fundacionales. El impacto de su historia no se limita a quienes la escuchan a la distancia. Las mujeres que se cruzan con Eleanor la sienten auténtica y conectada con su lucha. Sus vivencias resuenan profundamente, transformándose en una red de apoyo impensada nutrida por el poder de la experiencia compartida. Eleanor, a su vez, encuentra en ellas la motivación para seguir adelante, para demostrar que su legado no es simplemente una historia de superación, sino un llamado a la acción, para destruir las cadenas invisibles que atan a tantas. A medida que su narrativa se desenvuelve en espacios públicos, surgen en la audiencia preguntas persistentes. ¿Cómo hemos llegado a vivir vidas que no nos pertenecen? ¿Por qué el miedo a defraudar a nuestros seres queridos nos mantiene encadenados a expectativas insostenibles? Cada sesión de preguntas y respuestas se convierte en un ejercicio catártico donde cada mujer se enfrenta a sus propias limitaciones y gradualmente las desmonta con la guía discreta pero segura de Eleanor. Su habilidad para conectar con otros no se basa únicamente en sus palabras, sino en la autenticidad palpable de su presencia. La gente responde instintivamente a su honestidad, reconociendo en ella algo similar a un raro mineral precioso, una mezcla de fragilidad superada y fortaleza innata. Esta combinación se convierte en la materia prima de la reforma personal que Eleanor promueve, inspirando a muchos a encontrar en sí mismos la valentía para rediseñar sus propias vidas. En este renacer, Eleanor descubre la plenitud no solo en la introspección y el crecimiento personal, sino en la trascendencia de su impacto. La comunidad que se forma alrededor de su causa avanza unida, creyendo firmemente en su derecho inalienable a redefinirse a sí mismas. La conexión entre ellas, forjada en la empatía y la comprensión mutua, es el verdadero testimonio del poder transformador que una historia puede ejercer sobre y para todos aquellos dispuestos a cambiar. Así, lo que comenzó como un relato de resistencia frente al desafío, se transforma en una cadena de cambios individuales que colectivamente reforman el corpus de lo que significa ser una representación de amor propio y autodeterminación. Eleanor no solo es testimonio de que la redefinición es posible, sino una mensajera de la idea de que nadie merece vivir en la sombra del miedo o la culpa. Y así, su viaje no es únicamente el punto culminante de su propia liberación, sino el incitador de un movimiento más amplio. Las mujeres comienzan a mirar hacia la vida con nuevos ojos, comprendiendo que aunque el camino puede ser difícil, el valor de su libertad personal compensa cualquier obstáculo. Al final del día, Eleanor ha sembrado más de lo que podría haber imaginado, dejando tras de sí un sendero brillante de fuerza y renovación que brillará durante generaciones. El eco de la pérdida resonaba silenciosamente alrededor de Patricia, reflejando el colapso inminente que ya no podía evitar. Mientras la familia, que una vez dominara con una mezcla de manipulación y aparente honestidad, se disolvía en un caos de culpa y recriminaciones, ella se encontraba sola, sosteniendo lo que se disipaba como meros recuerdos. Su entorno, forjado a través de los años de secretos y anhelos no correspondidos, había desaparecido, dejándola con la amarga realización de que el control jamás trae el verdadero poder, solo la ilusión del mismo. Eleanor, en cambio, se había transformado en el epítome de serenidad adquirida. Más allá del significado de la batalla ganada, había encontrado en el silencio una liberación profunda, dejando que su presencia hablara por ella más alto que cualquier palabra que pudiera haber pronunciado. La madurez en su mirada y el piz que emanaba ilustraban un alma que había aprendido que la más resonante de las victorias no siempre incluía el ruido del conflicto, sino el sosiego del autodescubrimiento. En este reino silencioso, ella halló su fortaleza verdadera, la libertad de no dolerse por la aprobación que antaño buscaba desesperadamente. Si alguna vez te encuentras en su situación, podrías esperar tranquilamente hasta que la verdad desgastara a aquellos que te hicieron daño desde adentro. La paciencia es un arte que solo conocen quienes han atravesado el fuego de la traición y han renacido en la quietud del entendimiento. Mientras el mundo se desgarra buscando justificarse, un día podrías descubrir que el poder verdadero yace en la calma con la que se enfrentan las tormentas interiores.
Quizás alguna vez hayas sentido esa tensión el segundo, en el que todo parece desmoronarse, pero no es más que un indicio de la rebelión interna que se avecina un desafío para hallar propósito en el aparente desorden. Desde el reflejo de una puerta que se abre o la invitación de una habitación vacía lista para ser llenada con nuevas intenciones, surge una metáfora de la posibilidad. ¿Qué harías tú al ver la oportunidad ante tus ojos, cerrándose al pasado solo para dar paso a un futuro sin límites? En ese momento, sin gritos ni desenlaces forzados, te das cuenta de que la verdadera liberación no se encuentra en los encuentros escandalosos, sino en volver la página con un amor blando y sencillo hacia uno mismo. Al final, Eleanor no necesitó perdonar a aquellos que intentaron subyugarla con sus propias inseguridades. Las lecciones no se grababan a través de las palabras, sino en la ausencia de disputas, en la aceptación de que hay batallas que se ganan simplemente por declinar la invitación a participar. La vida en su esencia nunca fue un escenario que requiriera aplausos. Sus motivos, sus errores, sus redenciones, todas son gestos sutiles de un devenir personal más sacro que el que podría ser ruidoso o evidente. ¿Y tú? ¿Encontrarías en tu silencio un canto suficiente? ¿Dejarías que tus sombras escribieran tus propios himnos? Algunas veces, al final del día, la grandeza se mide no por las historias contadas, sino por los espacios en blanco que eliges, como Leonard. En la confusión que queda tras la batalla, los veredictos no pertenecen a los sabios, sino a aquellos que con manos generosas abren por fin la puerta de su propia prisión, transformando la soledad en compañía y la pérdida en la esencia de un nuevo brillante amanecer. Algunas conclusiones son simplemente sagradas en su desengaño y renovada promesa.